Bien, entonces estudiamos las ofrendas, sacrificios, así como el recordatorio de celebrar las fiestas solemnes a Jehová. Y en ese nuevo capítulo es la ley de los votos a Jehová. Seguramente el encabezado de tu Biblia en el capítulo 30 dice, ¿verdad? Los votos a Jehová, o la ley de los votos a Jehová. ¿Ok? Y cuando decimos votos, obvio estamos hablando de un ofrecimiento a Dios, un servicio, un compromiso, una promesa, un juramento hecho a Dios en manera voluntaria. ¿Están de acuerdo? Ok, en muchos países del mundo existe dentro de la cultura religiosa el negociar con Dios. En México se le llaman mandas, o promesas, o juramentos, en los cuales tú ofreces a Dios algún sacrificio personal o cierto servicio a cambio de un beneficio para ti de parte de Dios. Es decir, nos enseñan a negociar con Dios. He visto personas cargando un niño de yeso. ¿No han visto? Mujeres cargando un niño de yeso por la calle. Y ese es un tipo de manda que ofrecen a Dios. Dice, yo voy a cargar este niño de yeso por tantos meses si tú me concedes esto, ¿no? Otros que se van de rodillas, otros que se cortan, las mujeres que se cortan la trenza y la cuelgan ahí en alguna iglesia, anillitos, una piernita de oro, un bracito de oro, depende de la enfermedad, ¿verdad? Si estás malo de una pierna, pues cuelgas una piernita de oro. Si estás malo del brazo, pues cuelgas un bracito de oro y cositas como esas. Eso es gente que ofrece voto a Dios a cambio de un favor de Dios, ¿verdad? Dentro de la cultura religiosa, sobre todo en Latinoamérica. Y en los tiempos bíblicos también existía un poquito de eso. Si me acompañas al Génesis 28, versículo 20 y 21. Dice, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviese en paz a casa de mi padre Jehová, será mi Dios. ¿Ok? Ahí vemos a Jacob haciendo un intercambio con Dios, ¿no? Si tú me das esto, tú vas a ser mi Dios. Y luego Jueces 11, verso 30 y 31. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿Okay? Una promesa a cambio del favor de Dios. Siempre ha existido la tendencia del hombre a negociar con Dios. Algunos solo quieren servir para ganar el favor de Dios y se comprometen con promesas a Dios. Otros lo hacen por amor, porque nació en su corazón. Otros solamente por emoción y otros por obligación. Y lo más triste de todo, cuando lo hacemos por imitación o competencia. Y aunque aquí el contexto real del capítulo en sí son las promesas de las mujeres en sus diferentes perfiles, es decir, las solteras bajo casa de su padre, las casadas, las viudas y las divorciadas. Ojo con esto, ¿ok? Ese es el verdadero punto del capítulo, lo que prometen las mujeres a Dios. Y parece el nombre de telenovela, ¿no? Lo que prometen las mujeres acá. Estos votos que vamos a estudiar son voluntarios, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con votos a Jehová eran votos voluntarios, no son obligatorios. No se exigía a la gente hacer promesas a Dios. ¿Están de acuerdo? ¿O no? No se exigía. Entonces todo ese rollo que se hacen en las iglesias de las promesas de fe, no es bíblico. ¿Ves? Porque esas promesas que te piden hacer promesas de fe son bajo presión, bajo obligación. La obligación de cada creyente es dar sus ofrendas, ¿sí? Conforme a lo que dice la Biblia. Y si tú quieres hacer un voto voluntario a Dios, es cuestión personal. Pero cuando te dicen, vamos a hacer una promesa de fe, y a ver, hermanita, ¿cuánto va a dar? Y fírmela aquí. ¿Ves? Ya estás siendo obligada o obligado. ¿Ok? Ya no es un voto voluntario. ¿Ok? Todas esas ofrendas de fe o ese tipo de promesas que se levantan en algunas iglesias, promesas para comprar el aire acondicionado, a ver quién va a entrarle con una promesa, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Digo,
empecé diciendo que tenemos muchísima necesidad, que estamos en quiebra y que estamos a punto de cerrar, ya, así. Pero no los voy a obligar. ¿Quieren dar? Va, si no, cerramos y ya. ¿Okay? No es así, ¿ves? Así que los votos son voluntarios. En Números 30, vamos a leerlo, los primeros todos versículos. Son 15 versículos y todo está en el mismo contexto. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligado su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que ha salido de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con quien hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con ella hubiese ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará, por cuanto su padre, se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosas con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido oyó le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová le perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho ese voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no lo vedó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda la obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido lo anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Jehová le perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que estén sobre ella los confirmó, por cuanto cayó a ella el día que oyó. Mas si los anulare después de haberles oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas de Jehová que mandó a Moisés entre el varón y su mujer, entre el padre y su hija, durante su juventud, en casa de su padre. Señor, ayúdanos, Padre, con esta maravillosa porción de tu palabra, y ayúdanos a meterla en nuestro corazón, a entenderla, a ponerla por práctica, a interpretarla, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Okay? Entonces aquí tenemos órdenes de Dios para votos ¿qué? Voluntarios. Y obvio, según el contexto, el verso 1 comienza con los votos de los varones. Dice: cuando un varón ofrezca voto voluntario, tiene que cumplirlo. No hay excusa, no hay pretexto, y tiene que cumplir con lo que prometió a Dios. ¿Quién? Los varones, ¿ok? Y en caso que renunciara a su voto, pues tenía que pagar un precio por su falta de compromiso. Ya lo estudiamos en Levítico 27, en número 6 estudiamos el voto del nazareo, que debía cumplirse y presentar ofrendas. Es el voto del nazario, que debía cumplirse y presentar ofrendas, ¿ok? Esto es en cuanto a los varones. Una vez que ofrecía un voto voluntario, se debía cumplir. El varón no podía renunciar, tenía que hacerlo conforme a lo que había prometido, y si renunciaba tenía que pagar su multa, ¿okay? Pero del verso 3 al 5 comienza ya enfocándose en las mujeres y dice: más la mujer, ¿okay? Cuando hiciere voto. Y yo estoy predicando lo que dice la Biblia. Esto no lo escribí yo, lo escribió Moisés
instruido por Dios, ¿ok? Porque cuando platico de esto con algunas mujeres, de hecho algunas se me enojan y me dicen, ¿por qué es machista? Yo no soy machista, eso dice la Biblia, ¿ok? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Voy a decir lo que dice la Biblia nada más, ¿sí? La orden de Dios en cuanto a los votos pronunciados por las mujeres. Y comienza con las solteras, hijas de familia. Cuando una mujer soltera pronunciaba voto, el padre debía escuchar el voto de la mujer. Si le parecía algo sensato, si estaba de acuerdo con el compromiso que su hija hacía con Dios, solo debía callar, es decir, aceptar, dar luz verde. Pero si por el contrario le parecía algo insensato, tenía la facultad de anular el voto. ¿Okay? O sea, de repente una muchachita podría llegar con su papá y decirle, padre, fíjate que le prometí a Jehová que si me caso con el Pancho López vamos a regalar todas las vacas, ¿no? ¿Sí te imaginas? Entonces el padre dice, ¿qué? ¿Con el Pancho López y que vas a regalar mis vacas? No, estás loca, no. Eso, no, cancelado. ¿Sí? Y entonces quedaba anulada la decisión, aún delante de Dios. ¿Ok? Y esta decisión sería respetada por Dios. El punto es que a veces prometemos cosas insensatas a Dios, sobre todo en la juventud, ¿no? Y más cuando somos muy emocionales. Obvio, estamos hablando de una familia bajo la cobertura de Jehová, de una familia de creyentes. Ajá. Entonces se supone que el padre tiene discernimiento y tiene comunión con Dios y puede decidir sobre las promesas de su hija soltera bajo la dirección de su padre. ¿Okay? Así que hay una edad en la que los hijos están bajo sujeción del padre y aún en las cosas de Dios deben consultar al padre, jefe de familia, y en este caso específico está hablando de mujeres que se quieren comprometer en servicio a Dios. Antes de comprometerse en el servicio a Dios, el padre creyente, estoy hablando de creyentes, ¿ok? El padre creyente tenía que autorizar si lo que la mujer había prometido a Dios estaba de acuerdo o era sensato dentro del estatus de la familia, por así decirlo. ¿Ok? Ahora, eso es en cuanto a los solteras. O dice, si fuere casada. ¿Ok? Aquí el caso de una mujer casada que hace voto voluntario a Dios. Y obviamente tiene un marido que es creyente también, ¿verdad? Entonces el procedimiento es el mismo. Ella ya no está bajo autoridad de su padre, ¿están de acuerdo? La mujer que se casa deja de estar en autoridad de su padre, pero ahora está bajo autoridad ¿de quién? De su marido, aunque ese sombrerito. ¿Sí? Y ella tiene que comunicar su decisión de su promesa a Dios. El caso es el mismo. Si el marido le parece justo, no dirá nada. Es decir, va a autorizar que la mujer se involucre en el voto, es decir, en la promesa, servicio o juramento. Pero si no está de acuerdo con la decisión del servicio de ella, él puede anular el voto, el cual Dios también anulará si su marido lo anula. Ha sido promesas locas, ¿no? De parte de una mujer que se quería involucrar, ¿no? Por ejemplo, pues ya le prometí a Jehová que si se alivia Panchito, no vamos a tener relaciones por 3 años. Entonces el marido puede decir, ¿qué? ¿Estás loca? Eso no. ¿Sí me entiendes? El punto es que la mujer, antes de involucrarse en el servicio a Dios, primero tenía que contar con la aprobación de su marido. Y repito, aquí ambos son creyentes. Ahora, hay mujeres que están al frente de la iglesia. Yo he visto eso, ¿ves? Y siempre se defiende esa posición. No, es que sí hay pastoras. He visto mujeres que están al frente de la iglesia y el marido ni participa. Y es creyente. ¿Ves? Están invirtiendo el orden de Dios. El sacerdote de su casa es el hombre.
Ajá. Quien preside en una iglesia debe de ser un varón también. Uh-huh. Y después, 9:12. Yo sé que me van a odiar muchas pastoras y todo ese rollo, pero sorry. Ahora viene del 9:12, la viuda o la repudiada. ¿Qué significa repudiada, hermanos? ¿Cómo? ¿Que está estreñida? No. ¿Qué significa repudiada? Divorciada. ¿Qué? Divorciada. Dice, toda viuda divorciada, estas mujeres ya no están bajo autoridad del marido, así que si hacen un voto a Jehová en su nueva situación civil, es decir, ya estando viuda o divorciada, tiene la obligación de cumplir con su promesa. No hay excusa. ¿Por qué? Porque ya no están bajo una cabeza. ¿Ok? Y tienen la obligación de cumplir con su promesa. Ellas no tienen excusa. Si es viuda o divorciada, tiene que cumplir con el voto que pronunció Dios, porque no hay marido que pueda anularlo, ¿sí? Ahora, es muy curioso, pero cuando yo estaba estudiando esto, de repente dices, toda viuda o divorciada, dices, wow. Vemos que había mujeres divorciadas en el pueblo de Dios. ¿Sí o no? ¿O estoy mal yo? ¿Qué dice aquí? Que había divorciadas, ¿no? Y estas divorciadas aún podían servir a Dios. Eso es muy de repente polémico, porque en algunas iglesias enseñan que el divorcio no es permitido entre creyentes, ¿verdad? ¿Sí lo han escuchado? Entonces, ¿qué pasó aquí? Díganme, ¿Dios no se dio cuenta de lo que está ordenando? ¿O se le fue la onda? ¿O está distraído? ¿O qué? Pues fíjate que las mujeres divorciadas han existido desde los tiempos de Moisés, los tiempos bíblicos. ¿Por qué? Porque el divorcio fue legalizado por Dios, dándole carta de divorcio a Moisés. Y ahí te va. Y dentro del judaísmo, el divorcio sigue siendo legal porque está reglamentado por Dios. Yo no entiendo por qué hay pastores que enseñan, aunque tu marido sea borracho, drogadicto, te golpee y ande con otras viejas, no te puedes divorciar porque se enoja Dios. ¿Será? ¿Será que Dios quiere eso? ¿Que alguien viva con alguien? ¿Será que Dios quiere que alguien viva con alguien que no te ama? ¿Que te trata mal? ¿Podrá ser que Dios prefiera que te aguantes toda la vida con esa persona porque si no se enoja? ¿Será que Dios es así? Que dice, no, ya, te casaste con este, tú lo escogiste, borracho, mujeriego, parrandero y jugador como Juan Charrasqueado, irresponsable y trata mal a la mujer. O al revés. Entonces, pero como eres cristiano, entonces Dios dice, y hay de ti donde lo aguantas hasta la muerte, porque prometiste. ¿Será que Dios permite esas situaciones? Díganme. Pues aquí vemos que no, ¿verdad? Que estaba reglamentado. Bueno, aquí hay una cláusula especial para la viuda y la divorciada. Si la divorciada o la viuda hizo un voto aún estando casada, es decir, antes de que se divorciara o antes de la muerte del marido, entra en el mismo formato de la casada. Es decir, si el marido no anuló el voto, se tiene que cumplir. Pero si el marido anuló el voto, aunque se muera, aunque ya se divorcie, aunque tenga muchas ganas de cumplir con su voto, si el marido ya lo anuló antes del divorcio o de la muerte, queda libre de su voto por anulación del esposo y de Dios.
Wow, qué interesante todo esto, ¿no? ¿Alguna vez habían oído esto, hermanos? Pues ¿a qué iglesia iban? Bueno. Y luego el verso 13 dice, todo voto, obviamente está hablando de la mujer, y que antes de llegar a Dios con un voto, primero tenía que ser antesala con el marido o con el padre. La mujer no podía comprometerse en servicio o en compromiso sin antes consultar a su marido. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que Dios dijo que sea así? Creo que porque la prioridad de su servicio debía ser con su esposo. Hay muchas familias y muchas mujeres y muchos maridos que descuidan el ámbito familiar, que destruyen el reino de su hogar para edificar el reino de Dios. Y el reino de Dios se debe edificar sin que sea destruido el reino familiar. Mi prioridad es Dios, mi relación con Dios, pero no mi ministerio. ¿Ok? Y para cualquier persona su prioridad es Dios, pero no su ministerio. Primero es Dios y luego ¿quién? Mi familia, luego el ministerio. Sorry, así es. Cuando inviertes el orden y pones Dios, luego mi ministerio y luego mi familia, quedan destruidas las familias. Conozco muchos pastores, muchas familias destruidas, a causa de haber invertido los papeles. Y esto no es pretexto para que no sirvas, ¿ves? Porque también lo puedes tomar como un pretexto para no servir, porque a veces he invitado a gente a servir a la iglesia. ¿No que te gustaría servir a la iglesia? No, mi ministerio es mi familia, hermano. Digo, es una bonita manera de zafarte y chido, ¿no? Pero la verdad es que aquellos que me han dicho que su ministerio es su familia, pues ni es cierto, ¿no? Su ministerio es su trabajo, sus relaciones. La mujer es la ayuda idónea del marido. Y así debería de ser en todos los ámbitos, porque ese es el modelo de Dios. Así que antes de ofrecer promesa a Dios, la mujer debía consultar a su marido, quien daría el visto bueno o la anulación del voto. Y así se evitarían muchos problemas en el matrimonio y en la familia. Y luego dice el 14, esto ya es para los maridos. Si la respuesta del marido no era inmediata, o sea, si la mujer llegaba y le decía, oye, Chencho, fíjate que le prometí esto a Dios, y él se hacía como que, ¿qué me dices? Luego te digo, ¿no? Y luego al otro día otra vez, oye, Chencho, ¿qué pasó con lo que te dije de lo que quiero ofrecer a Dios? Espérate, hoy te están jugando las Chivas, mañana te digo. Y al otro día igual, oye, ¿qué pasó, Chencho? ¿Me vas a contestar sí o no? Oh, ¿cómo das lata? Ya, mañana te digo. Si la respuesta del marido no era inmediata a la petición de la mujer, se daba por hecho que era un sí. La falta de atención del marido a los deseos, a los devotos de la mujer, es decir, la falta de atención del marido al corazón de la mujer que quiere servir a Dios, sería tomado como un sí. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque revelaba falta de carácter, falta de discernimiento y falta de comunión con Dios en el marido.
El marido está para dirigir a su mujer en cuanto a la adoración o servicio de Dios. Lo triste es que vemos más mujeres sirviendo que hombres. Como si el servicio únicamente fuera de las mujeres. Lo más triste de todo es que los maridos no tienen conocimiento bíblico. Que los maridos no tienen comunión con Dios, ni discernimiento de Dios, ni entienden lo que es adorar a Dios. Entonces, mucho menos van a poder aconsejar a su mujer. Verso 15. Después de haberlo oído, es decir, si no tomaba una decisión inmediata y tardaba la respuesta, pero después decía, siempre no, ¿verdad? Después de algunos días, decía siempre no. Entonces él sería responsable de la falta de mujer, era culpable de quebrar el voto y en este caso sería el marido el que tendría que pagar la sanción y no la mujer. Y bueno, ya hemos hablado de las penalizaciones acerca del incumplimiento del voto en Números 6 y Levítico 27, por si quieres recordarlo, ¿ok? Pero mira, aquí se contextualiza todo en el versículo 16. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud en la casa de su padre. Esto es el contexto, ahí se contextualiza todo, se confirma todo el capítulo, que el propósito del capítulo está relacionado todo en cuanto a los votos de las mujeres a Dios, y en la aprobación o anulación del mismo por parte del marido o del padre de familia, ¿ok? Lo que más se destaca es el orden de Dios, el respeto de la mujer a su cabeza y el carácter del marido en el sentido espiritual, ¿ok? Y aún en las cuestiones espirituales es cuestión de pareja, ¿ok? La cabeza también es el hombre en cuanto a las cosas de Dios. Así que la mujer, antes de dar un paso en comprometerse con Dios, primero debe consultar a su cabeza para ser dirigida, ¿ok? Si me acompañas a 1 Corintios capítulo 14, aunque lo voy a descontextualizar poquitito, pero tiene que ver con la relación del marido y la mujer. Dice el 14:35, y si quieren aprender algo, les dice a las mujeres, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación, ¿ok? Aquí hay mucho cultural, pero en lo que quiero enfocar es que Pablo dice, si la mujer quiere saber de la palabra de Dios, ¿a quién le tiene que preguntar? ¿A quién? ¿Al pastor? No, ¿a quién? A su marido, ¿ve? Entonces el marido tiene la obligación de ¿qué? De tener conocimiento de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que si su mujer quiere saber algo, pregúntele a su marido. Así es de que la próxima vez que venga una casada a decirme, pastor, ¿por qué? Pregúntale a tu marido, mija. ¿Sí? Bolas. Y va y le va a decir, dijo el pastor que te preguntara a ti. Y va a decir, pues yo no sé nada. Pues a ver si aprendes, tonto, ¿verdad? A ver si te pones a estudiar la Biblia, porque tú, como hombre, tienes la obligación de ser el sacerdote de tu casa, y como sacerdote de tu casa tienes la obligación de tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Okay? Y voy a decir como dijo Paquita, la del barrio, ¿me estás oyendo? Y ese es el ejemplo de cómo el marido debe ser el guía espiritual de la mujer y cómo la mujer debe consultar al marido en cuanto a la palabra de Dios, lo que le da la responsabilidad al hombre de tener ese conocimiento. ¿Ok, hermanos? Así de que pongas a estudiar para que no lo agarren en curva su mujercita cuando llegue un día en la noche y diga, oye, explícame eso de la Trinidad. ¿La doña Trini, la de aquí de la tienda o qué? Y debemos tener mucho cuidado
con lo que se promete a Dios, y con esta historia voy a acabar, es la historia de un varón que hace votos a Jehová alocadamente, de alguna manera. Jueces capítulo 11. Verso 30 al 40. Voy a leer 10 versículos más. Dice: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de la puerta de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta Minit, 20 ciudades, y hasta Vega de las Viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí a su hija que salía a recibirle con panderos y danza, y ella era sola, su única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma me has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré, ¿qué?, retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos a los hijos de Amón. Y volvió a decir su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces le dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella se fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasando los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Gaaladita 4 días en el año. Un varón que prometió a Dios, dijo: si me das a los amonitas y me das la victoria, cuando regrese el primero que salga de mi casa acá para recibirme, te lo entrego a ti en sacrificio. De seguro Jefté pensó que iba a ser su suegra, o su mamá, o alguien molesto, no sé por qué prometió eso. O sea, es una promesa loca, ¿no? Loquísima. Y de repente, cuando viene de regreso, sale la hija acá con el pandero: moradora de Sion. Hijo. Y este cuate, cuando la ve, dice: ya la regaste. Pero el que la había regado era él realmente. Así es de que, ¿qué pasó con la muchacha? Pues ya no se casó nunca. Se quedó para forrar Biblias. Entonces, cuidado con lo que prometemos a Dios. Sobre todo los varones, ¿no?, que están obligados a cumplir con su promesa. Y también las mujeres. Cuidado con lo que se promete a Dios, porque ya no hay zafín zafado. A veces nos comprometemos con Dios por emoción y acá, y nos damos cuenta después de un tiempecito que fue por emoción, y decimos: pastor, ya me quiero bajar del ministerio, es que ya me cansé. Digo, se vale también, ¿no? Pero que tus promesas sean por amor a Dios, que tu compromiso sea por amor a Dios, que lo que ofreces sea por amor a Dios, porque entiendes lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo? Pues nada más darte la vida eterna, ¿no? Perdonarte. Digo, si eso no merece compromiso, pues ya, allá tú, ¿verdad? Dale un aplauso bien fuerte al Señor, que Dios los bendiga.